Ya chicos, en la clase de hoy día vamos a ver modelos de cara a su primer parcial y vamos a ver también, eh, por si esta es como la primera clase que están revisando y quieren algo de cero, vamos a ver qué es Linux, por si les aparecen preguntas de teoría de ese tipo para que no estén muy perdidos en ese tema, un poco de historia, todo este tema de historia y aparte la instalación de Fedora, porque creo que algunos no, no han tenido problemas o no lo han instalado hasta ahora o el día antes del examen, quizás hay que esas variables tenerlas en cuenta, así que vamos a intentar eh, prevenir, prevenir todos esos temas. Entonces, empecemos hablando un poquito de qué es Linux como tal. Am, Antes, en el 81 por ahí, un señor que, eh, que se llamaba Richard Stallman y creó un proyecto llamado GNU o GNU para hacer un sistema operativo de software libre. El tema es que lo que le faltaba era un motor que vamos a llamar kernel. Eh, Ese kernel lo creó Linus Torvalds en el 91, lo llamó Linux. Y GNU vendrían a ser herramientas de sistema operativo, es decir, gestores de archivos, o sea, todo un sistema de herramientas que permitían controlar un dispositivo. El tema es que no tenía el kernel para hablar directamente con el hardware, ¿no? Si ustedes quieren verlo, el kernel vendría a ser el motor de un auto. El motor es lo que lo mueve y se comunica con los fierros, digamos. Pero no se puede conducir un auto si no tenés un chasis, si no tenés un asiento, si no tenés un volante y si no tenés ruedas. Entonces, ese asiento, chasis, todo eso vendrían a ser las herramientas de NU. Eh, entonces, como tal, GNU Linux se crea en ese momento. Cuando se crea GNU Linux, se empiezan a crear también eh, las distribuciones de Linux. Las distribuciones de Linux vendrían a ser personalizaciones sobre el GNU Linux original, es decir, que Linux te deja su kernel y GNU te deja las herramientas y todas son software libre a disposición de quien quiera. El tema es que no todo el mundo ocupa las mismas librerías ni las mismas herramientas. Entonces, si lo quieren ver su contraparte, Windows, Windows sí está diseñado para que lo use todo el mundo. Entonces, ponen cosas que todo el mundo necesita para satisfacer las necesidades de todo el mundo y puede que yo que digamos solo voy a utilizar Word, solo voy a utilizar Office, solo quiero hacer ofimática, igual tengo las tecnologías de virtualización que utilizamos nosotros, digamos. Entonces es por eso que Windows es tan pesado también. Entonces volvemos al tema de las distros. Ahora, ¿qué herramientas de GNU y qué opciones del kernel va a utilizar cada distro? Depende de la filosofía de cada distribución, el público objetivo y lógica de actualizaciones también, ¿no? Entonces vemos, podemos ya empezar a ver las distintas distribuciones. Hay distribuciones que están enfocadas en la seguridad empresarial, es decir, seguridad, robustez y también que estén, por así decirlo, estable. Estabilidad es la palabra. Entonces, estas que requieren estabilidad, hay una familia de Linux, que es la familia de Red Hat Enterprise Linux. Y la familia de Red Hat, eh, su objetivo es este, el de la estabilidad, ofrecer estabilidad en entornos corporativos. Y en cuanto a valores de compañía y lo demás, ellos sí lucran con Linux ofreciendo soporte. Es decir, ofrecen soporte para distintas compañías. Es decir, que si yo contrato, por ejemplo, Rocky, que Rocky es una distribución de Red Hat, contrato Rocky, armo mi servidor de Rocky y un día actualizo el sistema y estoy presentando errores. Si yo pagué por el soporte,
Entonces, contacto, me atienden y no cierran ticket hasta que yo esté, hasta que mi problema se haya resuelto, ¿no? Pero también se puede utilizar gratis si es que no necesitas el soporte. Luego tenemos otra familia que es la de Debian. Debian es, eh, su idea principal es la de utilizar software libre, siempre estar con las últimas actualizaciones que salen, es decir, impulsa a la creatividad y a la innovación tecnológica, por así decirlo. Y algunas distribuciones de Debian vendrían a ser Ubuntu y Linux Mint. Y estas, como eh, se actualizan constantemente, pero también tienen versiones estables, lo que sea, son las más recomendadas para uso personal, digamos. Y luego, perdón, y luego tenemos a la familia de Arch. La filosofía de Arch es brindarle al usuario la mayor capacidad de personalización posible. Entonces eso es un poco ya para usuarios experimentados. Eh, Como les había dicho que cada distro elige qué herramientas de no instalar, etcétera, etcétera. Cuando tenés Arch es como que te dan el kernel nu y un poquito un gestor para instalar las cosas, que eso vendría a ser el booter de Arch, y todo lo demás lo instalas vos. Necesitas un editor de texto, lo instalas vos. Necesitas eh, un gestor de archivos, lo instalas vos. Todo ese tema. Es increíblemente personalizable, pero a la vez que podés hacer y deshacer todo, obviamente eso conlleva un riesgo, ¿no? Entonces es para, como les dije, para usuarios un poco más experimentados. Algunas distros de Arch vendrían a ser Manjaro y Endeavor, si no me equivoco. Y ahora vamos con un sistema o con un componente vital de todas estas, ¿no? Que vendría a ser el gestor de paquetes. Un gestor de paquetes vendría a ser como la tienda de aplicaciones de Linux, solo que funciona de una manera distinta. Lo que hace cada distribución es montar un repositorio oficial. Cuando alguien lanza software, lo sube a ese repositorio, la gente, los usuarios y los creadores o administradores de la distro testean ese software y cuando lo testean ven qué dependencias necesita para funcionar y todo eso lo empaquetan en un solo paquete y cada paquete tiene una distinta extensión dependiendo de la distribución. En las distribuciones RHEL, las de Red Hat, como Fedora y Rocky, la extensión es .rpm, son paquetes .rpm que se acceden mediante la terminal utilizando el comando dnf. Antes de utilizar dnf se utilizaba yum y van a ver que en el Fedora que yo tengo ahorita, que instalé el Fedora, el último, el 44 con Gnome 50 creo, utiliza DNF y las más antiguas utilizan yum, pero se pueden utilizar ambos al mismo tiempo, no hay ningún problema. Se pueden utilizar ambos tanto en la última versión, que es la que yo tengo y con la que vamos a hacer las prácticas, como la versión que le subí al Drive, que es la versión 38. Entonces, luego en Debian se utilizan paquetes .deb y para acceder a esos paquetes .deb necesitamos el gestor apt. Entonces, cuando ustedes instalan algo en Debian, usan sudo apt, en Ubuntu también sudo apt, en Linux Mint sudo apt, ¿no? Y en la Red Hat sería sudo dnf, ¿no? Ahora en Arch se utiliza pacman. Y ahora, como vos elegís incluso hasta las dependencias para instalar el software, vos decís el software que querés instalar y en vez de venirte empaquetado, utilizas pacman, el nombre de lo que querés instalar y ahí te sale con con qué condimento quieres instalar tu software, ¿no? Y eso sería todo por eso. Ahora tenemos también
opciones distintas de distro. Una misma distro puede tener subdistribuciones también eh, con distintas herramientas. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar Fedora Workstation, que es básicamente Fedora Desktop. Es para utilizarlo en el escritorio, es un sistema operativo para uso convencional. Luego tenemos este KDE Plasma Desktop, que tiene distintas herramientas es altamente customizable, digamos. Tenemos Fedora Server y algo que me estaba olvidando de comentarles es también que eh, dentro de las herramientas también podemos optar con qué manera comunicarnos con el sistema operativo. Existen dos maneras. La primera manera es por la línea de comando o Command Line Interface o la CLI. Los entornos de servidor usualmente utilizan este tipo de comunicación, ya que el servidor vos lo vas a configurar, le vas a dar mantenimiento, pero no lo vas a usar a cada rato. Entonces, tener la comodidad de hacerlo por medio de una interfaz gráfica que aparte consume recursos no es muy, no es muy favorable, digamos, el- para el servidor. Y después tenemos a la otra, a su contraparte, que vendría a ser la interfaz de usuario o Graphic User Interface. Eh, en Windows, la GUI viene, la tenés que usar porque sí, digamos. O sea, es obligatorio porque así está configurado el sistema operativo. Pero en Linux, eh, aparte de que hay distribuciones que tienen su propia GUI, puedes también pues, elegir qué GUI utilizar y empezar a customizar a raíz de ella. Hay distintos sistemas de interfase en Linux. Por ejemplo, Fedora utiliza Zork y utiliza Genome, que Genome vendría a ser como la más utilizada. Lo utiliza Fedora, lo utiliza, creo que hasta cierto nivel Ubuntu y también lo utiliza Rocky. Es decir, es súper utilizado. Y eso, recalcar esa diferencia, ¿no? Ahora vamos al tema de comentarlo esto. Eh, Si bien pueden venir a la página principal de Fedora y descargar entrar directo a la workstation, si ustedes quieren probar otra distribución, van a Get Fedora, aquí aparecen todas las ediciones y después tenemos esto, Atomic Desktop, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a utilizar la de workstation. Van a download y se descargan la ISO compatible con su arquitectura de procesador. Si tienen una laptop que utiliza por alguna razón mm, un procesador ARM, es decir, si la marca del procesador de su laptop es Snapdragon, tendrían que utilizar este. Pero si tienen un procesador Intel o AMD, utilizan la arquitectura 86/64, ¿no? Entonces descargan esta ISO de acá y yo la descargué, ya me sale la ISO de descarga, entonces no lo, no lo vuelvo a bajar, ¿no? Una vez descargado, se van a su VirtualBox. Aquí ya tengo yo mi Fedora. Pero lo que ustedes van a hacer es crear una nueva, le ponen el nombre que quieren, yo le voy a poner Fedora Aux y seleccionan la imagen ISO para instalar. Yo tengo aquí la 1.6 repetida por alguna razón. Eh, digamos que van a usar esa. Aquí, dependiendo de la versión del VirtualBox que estén utilizando, tienen que llenar esto manual o se llena automático. En mi caso se llena automático. Pero si les tocara llenar manual, ponen sistema operativo Linux, la distribución Fedora y en la versión de 64 bits. Esto de acá lo dejan así. Para configurar el hardware, ustedes pueden darle hasta el tope de la línea verde, si es que ustedes quieren asignar como muchos recursos, pero que no pase esta línea verde, que es el límite que el programa, habiendo visto la capacidad de su hardware, les recomienda, ¿no? En mi caso a mí me recomienda un tope de creo que 12 gigas, pero yo les recomiendo para que vaya bien ponerle 4 como mucho.
Si tienen 8 gigas, no creo que les deje ponerle más de 4. Si tienen 16, 4 está bien también. Y el número de CPU es lo mismo. Pueden ponerle hasta donde les deje la línea verde, pero yo creo que no necesite más que 4 CPU. Y cuando van al disco virtual para instalar esta versión en específico de Fedora, que es la 1.6, se necesitan casi 9 gigas. Así que no puede bajarte esos 9 gigas. Y para la versión 44 creo que son 10 gigas. Entonces pongamos 15 como el punto medio. Cuando terminen de hacer eso le dan a terminar. Y al darle en terminar les va a bootear esto de acá. Si yo voy acá y voy a almacenamiento y en el controlador IDE ven que aquí está vacío. Cuando ustedes creen su distro puede que esté vacío o no, pero igual se fijan entrando a configuración. Eh, Entran a este icono del disco y seleccionan la imagen ISO que quieren montar. Eh, Cuando ya esté en la unidad óptica, le dan a aceptar y listo. Pero antes de arrancar, van a pantalla y como vamos a utilizar Genome, esto les va a venir así por defecto, 16 megas. Ustedes le van a poner el tope, porque si utilizamos interfaz gráfica, vamos a necesitar bastante memoria de video. Y ahora el tema de la aceleración 3D, ustedes eligen si ponerlo o no. Es ya a prueba y error. A mí no me funcionó. Esta aceleración 3D les debería permitir utilizar la gráfica dedicada y en general se va a ver más bonito su Fedora porque va a utilizar las animaciones, lo demás. Sí, el tema cuando no es compatible con los drivers de la gráfica va a pasar de que no hay submenús que no aparecen, eh, la pantalla hace como, se llena de líneas negras que van parpadeando, etcétera, etcétera. Eh, Ustedes prueban. Y si no tienen tiempo de probar, déjenlo con la configuración tal cual. En sistema en general, almacenamiento, aquí en sistema y en aceleración, ustedes eligen si utilizar KVM, utilizar Hyper-V o no utilizar ninguno y utilizar virtualización de hardware. A mí me funcionó mejor esta, la virtualización de hardware, lo dejan así. Em, Almacenamiento, voy a montar yo la ISO de mi sistema porque me da miedo que me resete el disco. Vamos a, vamos a escoger y vamos a poner esta, la del 44. Aceptar. Entonces, cuando ustedes inicien esto y si está montada la unidad booteable, es decir, la ISO, lo que va a pasar es que les va a aparecer este menú de acá. No sé por qué se me... Ya. Este menú de acá, que es el menú Group. Van a donde dice Start Fedora. Cuando inicien Fedora, eh, les va a aparecer la versión light del sistema y automáticamente él les va a sugerir empezar a instalar. Cuando les sugiera eso de la instalación, lo único que tienen que hacer es ir a darle clic a seleccionar unidad de almacenamiento y va a elegir automáticamente la unidad. Lo único que tienen que hacer es darle clic a esa opción donde aparece el warning y darle a hecho. Cuando le den a hecho, van a volver a la pantalla inicial de la instalación y van a esta parte de acá. Aquí me sale install Fedora. Puedo darle install Fedora Linux. Va a tardar un rato. Y cuando le den a comenzar la instalación, comienza, va a tardar como entre 15 minutos a media hora, dependiendo de su equipo. Y ya, ¿no? Les pide también, creo, configurar el lenguaje y lo demás. Yo no necesito eso. Entonces voy a darle a shutdown. Voy a apagar la máquina. Y cuando hayan culminado la instalación, lo que tienen que hacer es ir a configuración, van de nuevo a almacenamiento y esto que es el booteable lo remueven. Le dan a aceptar y como ya está instalado el sistema en el disco duro que le configuraron, que es el de 15 gigas, eh, va a ejecutar el booteable, pero ahora desde
el que ya está, el que ya tiene todas las dependencias. Entonces esperemos a que inicie. Y ven que ya no me sale el menú group, sino que directamente inicializa Fedora. Eso les debería aparecer. Y obviamente para evitar problemas, eh, cuando estén terminando de instalar, también les va a pedir que creen un usuario y contraseña. Ya inicia el sistema y ustedes saben que cada que inician una distro de Linux tienen que actualizar. En Windows tenemos Windows Update. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer un sudo dnf update. Les va a pedir contraseña. Y yo ya hice el update, así que me dice que no tengo nada que hacer. Y también tienen que hacer el sudo dnf upgrade. Yo ya lo tengo actualizado, entonces no me pide nada. Y con eso ya tendrían su Fedora listo. Después aquí ven que me aparece una B, que significa que estoy utilizando aquí. No sé por qué no me aparece el submenú contextual. Pero aquí me va a salir que estoy utilizando el hipervisor de Oracle VirtualBox. Les va a aparecer una tortuga, que significa que el sistema va un poco lento, si es que están utilizando el hipervisor de Windows. Pueden buscar un tutorial de cómo desactivar el hipervisor de Windows y se los resumo aquí en un blog de notas. Eh, Creo un nuevo archivo, una ventana nueva y tenemos el hipervisor de Windows que se llama Hyper-V. Este Hyper-V hay tres pasos que se tienen que seguir para desactivarlo. Lo primero es ir a las características de Windows. Creo que lo pueden buscar como activar o desactivar características de Windows. Entran aquí y tienen que deschequear Hyper-V. Tienen que deschequear subsistema de Windows para Linux, de Windows 11 para Linux. Tienen que desactivar plataforma de máquina virtual y plataforma de virtualización, no sé qué. Hay 5. Ustedes pueden buscarlo, pueden preguntarle a la guía para o seguir un tutorial. El segundo paso es ir a su antivirus, a Windows Defender. Si tienen un antivirus como Kaspersky, Avast, lo que sea, no sé qué hay que hacer. Igual consúltele a la IA. Y tienen que desactivar la integridad de memoria. Y después tienen que corroborar si es que esto lo pueden cambiar desde las opciones del antivirus, desde la unidad gráfica. Pero para corroborar si eso, cuando culminen el paso 2 reinician. Y para corroborar si todo está bien, tienen que hacer, creo, bcedit y algo así como virtual y virtualization schedule o algo por el estilo. Y se fijan si está activo, va a aparecerle en, le dan Windows más R y escriben ms info 32 y se tienen que fijar que en donde diga seguridad basada en virtualización, diga inhabilitado. Si le sale otra cosa, es que se está ejecutando. Eh, si le sale eso de que la seguridad basada en virtualización está habilitada, tienen que
utilizando PowerShell como administrador, desactivar desde el registro de Windows esta característica y después en CMD, en el shell normal de Windows, igual como administrador, borrar el historial de ese registro para que se borre del kernel también. Cuando hagan eso tienen que reiniciar y les va a salir dos, dos pantallas de, de terminal antes de iniciar Windows. La primera va a ser de que se desactivó una opción de seguridad, que no sé qué, no sé cuándo, le dan F3 y después le va a salir que eh, VBS o seguridad basada en virtualización también ha sido desactivada. Y si quieren proseguir, le dan que sí y va a iniciar el sistema con normalidad. Van a entrar a la página de login si es que configuraron algún PIN y les van a pedir que reinicien su PIN. Reinician su PIN y ya. Si no les pide que reinicie su PIN, igual felicidades, te han tenido suerte. Entonces, termina eso y ya les debería salir todo como, como siempre, digamos. No como siempre, sino con esta B de aquí en vez de la tortuguita. Eso les va a servir si es que tienen una computadora lenta. Si les funciona bien, así sin desactivar el hipervisor, pueden dejarlo así, así no pierden como media o hasta una hora de su vida, así, probando y no probando. Em, y eso sería todo por la instalación y lo demás. Entonces ahora en el siguiente capítulo pasamos a resolver su modelo de examen. Ya, chicos, y ahora comenzando con el tema de la resolución del modelo, no he podido encontrar modelos recientes. Si alguien es repitente o conoce a alguien que sí haya pasado la materia en anteriores semestres, que la haya cursado y tenga los modelos, me lo puede pasar y así vemos lo que vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, de momento vamos a ir haciendo el modelo que encontré, el modelo que todos tienen, que es el del semestre que fue virtual, pero revisando un poco el contenido de ese modelo, está la primera unidad, tema de gestión de usuarios y archivos, y cuando vemos el tema de las prácticas, ya hay un poco de lo último que han estado haciendo ustedes, que es Shell Scripting, también entró eso, entró el tema de su primera práctica, que era manejo de archivos, y su segunda práctica que también tenía tanto el script ese que tuvieron que hacer para manejar archivos y usuarios y el que tuvieron que hacer, sí era uno de archivos y uno de usuarios. Entonces yo creo que las preguntas deben ser todavía similares, si es que no creo que haya cambiado demasiado su avance el ingeniero, el material de estudio sigue siendo el mismo. Entonces vamos a intentar resolverlos en la pizarra y luego pasamos a comprobar viendo el tema de la terminal, ¿no? Entonces, ya están viendo la VirtualBox. En la VirtualBox tengo abierto en mi otro escritorio, tengo abierto mi pizarra, la terminal y el modelo del examen. Eh, Creo que puedo copiar o cómo se hacían las capturas de pantalla acá, era con print screen, creo. No. Documentos, guardar como, firmar, imprimir, presentar como diapositiva. Creo que esto. Ah, salgamos de este menú. Visor de documentos. Donde se podía hacer era en Firefox, creo. Entonces entremos desde Firefox. Vamos a control H y primer examen parcial. Y ya aquí lo tenemos. Y aquí sí se puede hacer.
hacer capturas de pantalla desde acá. Entonces, vamos a ponerle un poco de zoom y vamos a cerrar esto porque tampoco es que la máquina esta, la imagen esta tenga muchísima RAM. Entonces, para hacer una captura de pantalla, esto y le hacemos captura a la pregunta 1. Le hacemos captura a esto, lo copiamos y lo ponemos acá. Creo que esta pizarra no está muy optimizada para usarse en Fedora, pero hacemos lo que se puede. Me dice que para hacer que el usuario Bruno sea el nuevo dueño del archivo texto.txt, ¿cuál es el comando que tenemos que hacer? Para eso tendremos que ver, esto lo avanzamos pueden revisar el video de clase 2. Ahí vimos toda la unidad y los comandos respecto a gestión de usuarios y los permisos de estos usuarios. Y tenemos el comando chown, que viene de change owner, es decir, cambiar dueño. Podemos cambiar tanto archivo como directorio. Y este comando tiene la siguiente sintaxis. Escribimos chown y luego tenemos el nuevo dueño y luego tendríamos en su continuación, creo que la tengo que poner esto más para acá, así. Y en su continuación tendríamos el nombre del archivo. Entonces, si nos está diciendo el enunciado que queremos que del archivo texto.txt el nuevo dueño sea el usuario llamado Bruno, tendríamos que hacer esto de acá, ¿no? Change, el nuevo dueño va a ser Bruno, y el nombre del archivo es texto.txt. Entonces, veamos esto en la terminal. Lo primero que tengo que hacer es crear, bueno, sería crear el usuario Bruno, pero primero voy a loguearme como superusuario. Sudo su root. Me pide la contraseña, la digito y ya estoy como usuario root y estoy en mi directorio personal que es el de Melky. Vamos a hacer un LSL para ver si tengo algún fichero. Ya, vamos a ir a documentos. LSL, vemos que no hay ningún documento todavía. Limpiamos esto. Y ahora aquí en el directorio de documentos vamos a mm, crear un nuevo archivo. Podemos utilizar cat y vamos a darle texto a este archivo por si en siguientes preguntas necesitamos editar este texto. El comando cat, su sintaxis es esta de acá. Es cat y tendríamos que poner el nombre del archivo. Y con eso podemos crearlo. Las opciones de cat no nos interesa todavía. Pero si nosotros le ponemos eh, este símbolo de acá, vamos a poder crear el texto y aparte editarlo. Entonces vamos a crear el archivo texto.txt y entramos aquí, entramos en modo insert y vamos a ponerle hola, soy el archivo texto.txt. Le damos control D si no me equivoco para guardarlo. Y si ahora damos cat y le damos a texto.txt, nos muestra lo que le escribimos, ¿no? Vamos a limpiar esto de acá y vamos a volver a hacer un LSL para que veamos que en esta carpeta de acá está el archivo texto.txt con estos permisos y el dueño de este archivo es el usuario root
Y el grupo al que pertenece este archivo o el usuario también sería el grupo root. Entonces, eh, como ahorita solamente existen dos usuarios, que vendría a ser root y Melky, que es mi usuario personal, vamos a crear el usuario Bruno. Entonces utilizamos user add Bruno. Y ahora ya creamos al usuario Bruno. Y ahora probamos el comando que vimos acá. Chown, poníamos el nombre del nuevo usuario y ahora poníamos el nombre del archivo. Desktop.txt. Ahora verificamos con LSL y vemos que ahora el nuevo dueño del archivo es Bruno. Entonces, ese vendría a ser. Entonces, esa vendría a ser la primera pregunta. Ahora pasemos a la segunda. La segunda me dice, en caso de que se quiere cambiar el valor de la máscara a 0.24, ¿cuáles serían los permisos por defecto que tiene el archivo? Entonces, hacemos una captura de esto, lo copiamos al clipboard, lo agrandamos, lo vemos un poco acá y vemos. Ya. Eh, existe una instancia que se llama UMask. Esta máscara vendría a ser el valor por defecto con el que se van a crear los archivos. Ese valor por defecto me indica los permisos que tiene. Ahora, cuando hablamos de permisos, tenemos dos formas de verlos. Tenemos la notación simbólica y tenemos la notación octal. La notación simbólica vendría a ser la que estamos viendo acá. Cuando yo hago el LSL, ven acá que yo tengo eh, todas estas letras de acá. Vemos que tengo un guión y seguido de ese guión hay 9 caracteres. ¿Ya? Entonces, la sintaxis de esto funciona de esta manera. En la terminal, lo que ustedes van a ver vendría a ser eh, el primer carácter, que siempre es un guión, y a partir de ese primer carácter hay uno, dos y tres caracteres más. Y esos tres caracteres forman tres grupos, ¿ya? Bueno, hay tres grupos formados por estos tres caracteres. Este sería el primer grupo, luego tendríamos a el segundo grupo, uno, 2, 3, y luego tendríamos al tercer grupo, uno, 2, 3. Ahora, en cada una de estas casillas, siempre en la primera casilla va el permiso de lectura, en la segunda va el permiso de escritura y en la otra va el permiso de ejecución. Si quieren lo ponemos aquí como una pequeña nota en un rectángulo. Selecciono esto, lo pongo en rojo y ahora anoto qué significa cada cosa. Tenemos a R, que significa lectura. Tenemos a W, que significa escritura. Y tendríamos a X, que significa ejecución. Ya, y siempre van en este orden. 1, 2 y 3. Ahora, cuando todos los permisos están disponibles, se muestra de esta forma, RWX. Cuando hay algún permiso que falta, se simboliza de esta manera, con un guión. Ya, y puede quedar esto de esta forma de acá. Se tiene que respetar la posición, ¿ya? El permiso de lectura siempre va primero, el de escritura segundo y el de ejecución después. Y esto tiene que ver también con el tema de
de la jerarquía cuando lo estamos viendo en el tema octal. Em, ¿Por qué? Porque en el sistema octal nosotros sabemos que se pueden eh, tener dígitos del 0 hasta el 7. ¿Ya? Siendo 7 el máximo dígito que se puede hacer, entonces sería 7 el máximo número de o valor de permisos que podríamos brindarle. ¿Y cómo funciona este sistema? Hay una tabla de valores y cada permiso tiene su propio valor. Por ejemplo, R tiene el valor de 4, W tiene el valor de 2 y X tiene el valor de 1. Y si no tiene nada, es 0. Entonces, eh, si no tiene permiso, tendría el valor de 0. Si tiene solo permisos de escritura, tendría el valor de 4. Si tiene permiso solo de lectura, el valor de 2 y así de 1. Si tiene el permiso de lectura y escritura, entonces se suman estos números. 4 más 2 vendría a ser 6. Entonces el permiso que tendría sería, en octal sería el valor de 6. Podemos utilizar cualquiera de estos dos sistemas cuando estamos usando la terminal, pero obviamente es más sencillo usar el sistema octal. ¿Por qué? Porque este sistema va de la mano con esta mascarita de acá y podemos ir cambiando los archivos haciendo una simple resta. Por defecto, vimos nosotros que la máscara con la que viene configurada el sistema es 666. Es decir, que cuando creemos un archivo de manera predeterminada, esta, este archivo va a tener eh, el permiso 6 en el primer grupo de 3 caracteres, el 6 en el segundo grupo y 6 en el tercer grupo. Ahora, cada uno de estos grupos tendría un significado. Este primer grupo es los permisos que tiene el dueño. Este segundo grupo sería los permisos que tiene el grupo del dueño, al que pertenece el dueño. Y el último vendrían a ser los permisos de todos los demás usuarios. Es decir, los usuarios que no sean ni el dueño ni sean ni formen parte del grupo al que pertenece el dueño. Entonces, em, esto de acá nos diría que para el primer grupo tiene 6, es decir, que tiene permisos de tanto lectura como escritura sobre el archivo. El grupo también tiene un permiso de 6 y los demás también tienen 6. Pero nosotros vemos ahorita aquí en la terminal que en mi sistema está de otra forma. Yo creo un archivo y de manera predeterminada me dio para el dueño permisos de lectura y escritura y no tiene permiso de ejecución. Para el grupo tiene permiso solo de lectura y los demás también solo tienen lectura. Entonces podríamos decir que mi máscara es 644, ¿no? En vez de 666. Pero nosotros necesitamos ir con lo que dice el ingeniero, ¿no? Entonces, cuando yo quiero definir una máscara, lo que tengo que hacer es restarle esa máscara a la original. Entonces, en este caso lo que tendría que hacer sería umask menos new umask. O no new umask, sino new mask. Vamos a imaginarnos que esto de acá es un guión. Imagínense que esto es un guión bajo. Mejor lo pongo bien, ¿no? Entonces, en el enunciado me dice que la máscara es de 0.24, ¿no? Entonces, si quiero establecer esa máscara si es de 0.24, tendría que hacer 666 menos 0.24. La resta esta me da 642, que esta vendría a ser la nueva máscara y con la que se van a crear de manera predeterminada todos los archivos. Ahora, una vez obtengo esta nueva máscara, lo que tengo que hacer es pasarla a el sistema simbólico.
porque las respuestas están en el sistema simbólico. Entonces, para 642, esto sería 6 significa lectura y escritura, sería RW, porque es 4 más 2 y guión. Para el siguiente grupo tendría que ser 4. 4 es el valor de solamente R, entonces sería R, guión, guión. Y después solo tengo permisos de eh, escritura, que sería guión, W, guión. Y esto de acá vendría a ser mi respuesta. Ahora busco eso dentro de mi inciso. Es RW guión, R2 guiones y W con 2 guiones. Este no es porque no me sirve así. Esto de aquí tampoco es. Y este de aquí sí que es, ¿no? Porque ven que tiene que esta W respetar eh, su lugar, ¿no? Como les había dicho, que es el segundo. Entonces, veamos cómo hacer esto en la terminal, ¿no? Para hacer esto en la terminal, lo que vamos a hacer sería ver la máscara actual, luego vamos a establecer la nueva máscara y luego vamos a crear un archivo de prueba y después vamos a ver con qué valores llego, ¿no? Em, Pasemos a la terminal. Para ver la máscara necesitamos usar el comando más y la máscara me dice 0022. Eso significa que si esto hubiera aparecido en solamente 0, significa que mi máscara sería 6666. Pero como la máscara es 22, significa que la máscara actual es 020, es 644, ¿no? Como les había dicho. La máscara viene a ser para que sea más claro, en vez de que llamara esto UMask, vamos a poner la fórmula planteada de otra forma. Vamos a plantearlo de esta manera. La máscara, este UMask, va a ser igual a 666 menos mask. ¿Ya? Entonces no, al revés. La máscara es 666 menos UMask. Así. Entonces, mi máscara vendría a ser un número que puede ser 022, 024, etcétera. ¿Ya? Y esta máscara va a ser igual a 666, que es la máscara por defecto, menos el valor que yo obtenga de UMask. Entonces, si yo quiero que mi máscara sea 024, eh, tendría que decir que, bueno, en realidad, para encontrar en este caso, usaríamos este 666 menos la UMask que obtuvimos acá, que sería 022, y eso me da 644, ¿no? Ahora, si yo quiero forzar una máscara, una UMask, yo puedo reemplazar. Si quiero que sea 024, como puso el ingeniero, entonces esto tendría que quedar en 642, ¿no? Entonces, creo que mejor tendríamos que poner acá permiso. Es. Entonces aquí ya tenemos los permisos en octal. Y aquí tendríamos el valor por defecto. Y aquí tendríamos el valor de la máscara. Si yo la máscara la pongo en 0, entonces por defecto me debería aparecer 666, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer este ejercicio.
Para cambiar el valor de la máscara, solo tengo que escribir umask y tengo que poner el valor 000. Ahora nuevamente vamos a umask y vemos que ahora todo está en cero. Y veamos que si ahora creo yo un archivo con touch, creo que puede ser, y ponemos mask0.txt, o bueno, umask0, 0.txt, y damos un lsl, vemos que por defecto hizo un 666, ¿no? Lectura, escritura, lectura, escritura, lectura, escritura. Ahora que ya tenemos la máscara configurada en condiciones, como tiene que ser, cambiamos la máscara a lo que quería el ingeniero, ¿no? umask 0.24. Si tenemos 0.24 y nosotros ahora creamos otra vez con touch un nuevo archivo, touch mask 0.24.txt, y comprobamos los archivos, los permisos del archivo, perdón. Vemos que el archivo umask 0.24 se ha creado con un 642, ¿no? Acordémonos que R vale 4 y W vale 2, entonces tenemos acá 6 más 4 más 2 tenemos 6. Luego aquí tenemos 4 más 0, 4. Y aquí tenemos 0 más 2 más 0. Tenemos 2. 6, 4, 2, ¿no? Entonces los archivos ahora por defecto se crean con los permisos 642. Eh, que corresponde a este de acá, ¿no? Sería este de acá, pero sin el guión inicial. A ver si lo copiamos. No puedo copiar porque me falla el mouse, chicos. Y vamos a darle a copiar. Y lo ponemos acá. Se copia como texto. Y vemos que si se lo formateo un poco mejor, para que no aparezca este guión y estas cosas aparezcan con los correspondientes espacios eh, cada que sale de la puntuación, cada que sale del límite de 3, vemos que esta respuesta de acá es igual que la que tenemos acá. Vemos que la respuesta es RW-R-W-. Voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a poner acá. Ya, ese sería el 2. Veamos el 3. El 3 está aquí en Firefox. Y tenemos, voy a tener que quitarle zoom y hacer una captura. Y tenemos una pregunta sobre el archivo de configuración y las variables globales del sistema. Vamos a tener que pasarlo a otra hoja, ¿no? Ya, pero mientras analicemos. Me pregunta en el archivo de configuración login.dfs están definidas las variables que controlan los aspectos de la creación de usuario. Algunos de estos aspectos que controlan estas variables son número mínimo de días permitidos entre los cambios de contraseña, número máximo de días que una contraseña se puede utilizar y número mínimo de caracteres en la contraseña. Ya, esto es teoría de la unidad de, de administración de usuario y la respuesta vendría a ser la D. Tienen esta nomenclatura donde siempre empieza por pass, 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 y después ponen en el segundo atributo, el segundo grupo, si ustedes quieren verlo,
El... Hay un nombre de técnico en el lenguaje para esto, no me acuerdo. Entonces podemos decir que aquí vendría a ser qué es la variable, luego se declara si es mínimo o máximo, es decir, la duración, y después el mínimo máximo qué, ¿ya? Y podemos fijarnos esto haciendo un grep. que, mm, lo que tendríamos que hacer es, a ver, sería grep, si no me equivoco, es esto de acá, ir a etc login punto tfs y tendríamos que buscar pass min days y creo que eso sería todo, ¿no? Mm, no, creo que lo estoy haciendo al revés. Lo que tendríamos que hacer acá tendría que ser primero esto de acá en comillas y quiero ver todos los archivos de este tipo. No, sí, pass eh, min days, así, que estén en la ruta. ¿En qué ruta me decía el? Sí, en etc barra login punto dfs. Sí, a ver, no hay nada que me esté. Sí, a ver, veamos. No existe este fichero. Entonces vayamos directamente a cd barra etc. Damos un lc. Y era login, ¿no? Sí existe login.defs. A ver, cd login.defs. Entonces démosle cat login.defs. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí podemos fijarnos todos los que tienen que ver con pass y veamos dónde están. Login. Aquí tenemos pass max days, pass min days, pass min length. Como les había dicho, ¿no? Bueno, voy a restaurar que esto esté al 125 para que se vea todo bien. Entonces, aquí ya lo corroboramos y pasemos a la siguiente, ¿no? Y me dice el siguiente programa y esto es de sus prácticas. Me dice el siguiente programa, ¿qué hace, no? No tiene errores, ejecuta correctamente todas las opciones de los menús. Ninguno de los anteriores. Existe errores en el submenú gestionar grupos. Existe errores en el submenú gestionar usuarios. Tiene errores, no ejecuta correctamente todas las opciones de los menús. Entonces tendríamos que fijarnos los bloques estos de acá, ¿no? Tendríamos que ir descartando cada opción. Primero tendríamos que ver la parte de gestionar grupos, después la parte de gestionar usuarios y después la parte en, si no me equivoco, aquí define una función que es la eh, que gestiona los menús. Creo que hay una que gestiona el menú inicial, entonces tendríamos que ir a fijarnos a eso. Función de menú de usuario y aquí define la función menú y después cada una tiene su propio menú, creo, ¿no? Nombre de usuario eliminar y sí. Entonces tendríamos que fijarnos si está la sintaxis de eso correcta. Entonces, yo creo que esto mejor si lo hacemos en un editor de texto, ¿no? Porque aquí está medio turbio.
Seleccionemos esto, a ver si me deja seleccionar todo sin que pasen huevadas. While true. En sí, supongo que ustedes lo han visto, pero el funcionamiento de este programa es únicamente un while que me pone el menú hasta que presiono exit. Sí, la salida del programa es únicamente hacer exit, es la condicional del while. Y después hay accesos que ejecutan distintos comandos en el shell. No hay mucho más y son los comandos que hemos visto para gestionar un usuario. Solo ponemos el usuario que queremos ver y demás. Usamos el editor de texto. Pegamos el script. Ya. Y el menú lo declara bien y demás, ¿no? ¿Qué tenemos que fijarnos? Em, Tendríamos que fijarnos que la estructura de los menús esté bien declarada. Entonces, veamos cada uno de los menús. Tenemos el menú grupo. No, fijémonos menú por menú. El primer menú, ya, mientras sea verdadero, va a ir mostrando por pantalla esto de acá, ¿no? Me pide que digite una opción y va a leer op y op va a ser un case. Entra este case que vale este, lee esto de acá y el 6 es para hacer un break. A ver, aquí no hay errores. Declara op, no, IDs. Está bien. Crea un grupo con ID, elimina el grupo. También está bien. Group add. También está bien. While true. Y aquí tenemos el otro programa. Esto está bien. El 2 read. Eliminar. Esto está bien. También está bien. Eso está bien. Entonces, no sé si ustedes han encontrado un error y han encontrado ninguno. Entonces, la respuesta sería que es verdadero. No tiene errores y se ejecuta correctamente. Cat está bien. Este otro. Sobre todo, fíjense si hay errores en la ruta y en los comandos. User add, esto está bien. User mat use está bien. Por el usuario también está bien. Digite una opción. En sí estaría bien, chicos. O también fijarse que está bien cerrado. Bien cerrado, bien cerrado, bien cerrado. Y bien cerrado, bien cerrado, bien cerrado. Bien cerrado, bien cerrado. Sí, está todo bien, chicos. Entonces, la respuesta es que no tiene errores. Y ahora pasemos a la pregunta 5. Me pregunta el formato y el orden de los parámetros de los usuarios en el archivo etcgroup es y me da esto de acá. Entonces, para revisar esto, lo que tendríamos que hacer es ver el archivo real y ver las primeras líneas. Para ver las primeras líneas tendríamos que ir a nuestra terminal y vamos primero a limpiar esto de acá. Clear. Una vez limpiamos eso, vamos a utilizar el comando
head y vamos a decirle head y después le podemos indicar desde la cabeza del archivo cuántas líneas va a mostrar y a partir de ahí le decimos de qué archivo, ¿no? etc barra, no, es barra etc barra group, ¿no? Ah, no, pero ya estamos en etc barra group. Intentemos poniendo la ruta completa. Y vemos acá la sintaxis. Aquí tenemos nombre del archivo. Tenemos, no tenemos el ID acá, sino que tenemos el X y tenemos cuántos usuarios pertenecen a ese grupo, ¿no? Entonces la respuesta acá vendría a ser la C, que me dice grupo X, aquí en X vendría a ser el JD y la lista de usuarios, ¿no? Entonces, quedaríamos por acá, ya que hemos revisado solo teoría, casi, ¿no? Em, la siguiente clase vamos a ver el código ese del shell scripting. Vamos a ver las dos prácticas que les di con shell. Vamos a ver un poco el... Porque seguramente entran preguntas como estos exámenes o hacer algún tipo de modificación sobre el mismo. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué comandos utiliza el ingeniero y demás. Entonces por aquí lo dejo la clase de hoy y nos vemos el miércoles.